Hola chicos, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Gisela García Serna. Bien, conmigo van a ver casi la última parte de la unidad número 2, que es la referida a los efectos de las relaciones de poder. ¿Sí? Quiero avisarles, yo les voy a dejar este PowerPoint que voy a ir pasando a medida que se desarrolla la clase. Va a quedar subido al aula virtual. Como así también un texto, un Word pequeño que armé, que no es precisamente para que estudien de ahí, sino que les va a servir como guía del estudio para el momento en que ustedes tengan que rendir el parcial, ¿sí? El tema que vamos a desarrollar de los efectos de las relaciones de poder, ustedes hasta ahora ya han visto tanto en la bolilla 1 como en la bolilla 2, todo lo que la posesión, la tenencia, sus componentes, cómo nace, el modo de adquisición, la naturaleza jurídica y la diferencia que hay. Entonces, el punto que llegamos ahora es saber para qué efectivamente sirve esta posesión y esta tenencia, qué consecuencias tiene, cuáles son los efectos, lo cual pasamos a desarrollar. Bueno, un breve repaso. Ustedes saben que las relaciones de poder son dos, ¿bien? Tienen la posesión, está en el artículo 1909, cuando una persona por sí o por intermedio de otra ejerce una relación de poder sobre la cosa, no puede poder, una relación de hecho sobre la cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Bien, ahí quiero marcar la primera gran diferencia. ¿Por qué? Porque ustedes deben haber visto con el doctor Fabián que hay relaciones de poder que están asentadas en derechos reales, bien, y relaciones de poder, o sea, a ver, vamos a una posesión. La posesión puede tener como base un derecho de dominio, condominio, propiedad horizontal, usufructo, bien. ¿Cómo puede ser que no? Bien, ¿cómo puede ser que el poseedor no precisamente sea el titular de un derecho real? Lo mismo ocurre con la tenencia. El tenedor, bien, puede haber celebrado un contrato de locación, un contrato de depósito, bien, con el dueño de la cosa, como puede ser que no. Entonces, no siempre estas relaciones de poder, que son relaciones de hecho sobre la cosa, donde se tiene el corpus, están asentadas en una relación real o nacen precisamente de un acto jurídico. Bien, puede ser que no. Por eso, bien acertadamente, el artículo 1909 dice que esta relación de poder, esta relación de hecho de la posesión, puede estar, o sea, se comporta como titular de un derecho real, o sea o no. Y bueno, por otro lado, la tenencia, ya saben que es cuando se tiene un poder de hecho sobre la cosa, pero comportándose como representante de la posesión. Bien, entonces, de ahí en más vemos que en el código de Vélez, el cual lo voy a mencionar muchas veces porque es muy grande la diferencia que hay con respecto al Código Civil Comercial y no lo pueden dejar de saber. En el Código de Vélez se hablaba de los derechos y deberes inherentes a la posesión, bien, no a la tenencia, porque la tenencia en el Código de Vélez siempre estuvo un peldaño más abajo, un nivel más abajo. Tal es el punto que lo vamos a ver en la parte final y después lo van a tocar más a profundidad en la segunda parcial, que el primer punto y foco importante para mí, por lo menos, es la defensa, bien. Las relaciones de poder, bien, la posesión y la tenencia en la persona por estar en ese contacto con la cosa, por tener ese corpus con la cosa, puede ya de por sí defenderse. O sea, no hace falta, como les digo, que ni la posesión ni la tenencia estén apoyadas en un derecho real o en un derecho personal para que la ley les otorgue una protección jurídica, una protección legal, significa para que puedan defenderse de un ataque, ¿no? De un ataque, de una turbación o de una disposición. A modo de introducción, como decirles para que vean los grandes efectos que produce el cambio, era que en el código de Vélez-Sarsfield, cuando recién se sancionó, los únicos que gozaban de acciones posesorias eran solamente los poseedores, ¿sí? No la tenencia. Luego viene la gran reforma del año 1967 con la ley 17711. En esa reforma lo que se hace es introducir al tenedor interesado. Después vamos a ver también que en Vélez
se la diferenciaba la tenencia. Había tenedores interesados y tenedores desinteresados. Eso era el artículo 2462 del Código de Vélez. Ahora ya no existe. Ahora todos los tenedores son iguales. ¿Por qué era en el Código de Vélez? Porque precisamente este tenedor interesado era el que tenía, digamos, gozaba después de la 17711 de la protección legal de las famosas acciones policiales. Bien. Bueno, entonces eso era, justo pasé una moto, eso era a modo de ejemplo. Como para decirles que yo considero que ahora la tenencia se la sube un peldaño, por eso es importante a veces la comparación, y se la pone en la misma posición que la posesión, ¿bien? Salvo que la tenencia no puede producir determinados efectos como ser la prescripción adquisitiva o la adquisición legal por el subadquirente, ¿bien? Pero de ahí en más comparten muchos las mismas, digamos, la misma, como si fuese una misma posición jurídica en cuanto a los efectos, que es la materia, el punto que a mí me toca darles. Bueno, a posteriores, ya les dije que antes Vélez decía los deberes y derechos los deberes y derechos inherentes a la posesión. Ahora el libro cuarto, bien, donde están los derechos reales, en el título 2, en el capítulo 3, nos trae específicamente con un título, dice, efectos de las relaciones de poder. Bien, por lo tanto, que era lo que yo les decía, es lo mismo para los dos, para el poseedor y para el tenedor. Dentro de esos efectos, bien, antes de empezar a desarrollarlos cada uno, les voy a decir que, como está en la filmina siguiente, bien, estos efectos se hablan de a la persona estos deberes y estos derechos hacen a la persona en tanto la persona esté en contacto con la cosa, en tanto la persona tenga ese corpus con la cosa, ese poder de hecho con la cosa. Entonces estos deberes y estos derechos siguen a la cosa, no a la persona. Cuando el poseedor por X motivo dejó de poseer, perdón, y pasa a estar la cosa en manos de otra persona, entonces la otra persona va a ser sobre la cual van a pesar esos deberes y esa persona va a ser la que va a tener los derechos. Bien, por eso había un artículo, el 2416 del Código de Vélez, que decía que las obligaciones, bien, inherentes a la posesión son las concernientes a los bienes y que no gravan a una o más personas determinadas, sino indeterminadamente al poseedor de una cosa determinada. Con buen criterio, este artículo 2416 del Código de Vélez actualmente no existe en el Código Civil Comercial, pero es bueno traerlo para que ustedes entiendan. Es más adelante vamos a ver las obligaciones, las que se transmiten o las llamadas obligaciones reales, pero para que ustedes entiendan que los deberes y derechos van a pesar sobre la persona, poseedor o tenedor, en tanto y en cuanto estén en esa relación de poder con la cosa. Bien, cuando el poseedor y el tenedor ya no estén y pase a estar en manos de otra persona, se traslada. Por eso dice que son obligaciones que no gravan a las personas, sino que graban a una cosa determinada independientemente de cuál sea la persona que la tenga la cosa. ¿Sí? Bueno, como les dije, el gran cambio en el Código Civil y Comercial es que se amplía bien el aspecto de los efectos de la posesión y de la tenencia. Antes era tan solo para el poseedor, ahora también es para el tenedor. Yendo específicamente a cuáles son los derechos y las obligaciones de las relaciones de poder, nosotros tenemos que el artículo 1933, el artículo, perdón, 1932, comienza el capítulo 3, como les dije, el título 2, comienza hablando de los efectos de las relaciones de poder. Y dice cuáles son los derechos. Primero vamos a ver los derechos. Los derechos inherentes a la posesión. Tenemos que el poseedor y el tenedor tienen derecho a exigir las servidumbres reales que corresponden a la cosa, bien, y también tienen el derecho de exigir los límites impuestos, bien, por el capítulo 4, título 3, que es el artículo 1970 de los límites al dominio, que también lo van a ver más adelante. ¿Pero de qué se trata? Se trata que, digamos, las servidumbres, empezando por ahí, son derechos reales,
bien, sobre la cosa ajena. Las servidumbres vamos a tener que es un derecho real que pesa sobre una cosa o sobre un inmueble ajeno. Es cuando un inmueble presta cierto, no un servicio, cuando un inmueble presta beneficio a otro inmueble. Bien, entonces el artículo 2970 dice que la servidumbre es un derecho real, bien, que pesa sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él o ejercer ciertos derechos de disposición o bien impedir que el titular ejerza algún derecho inherente a su derecho de propiedad. A ver, digamos, una servidumbre es lo que ustedes van a ver más adelante, el típico ejemplo, una servidumbre de paso. Entonces, está el inmueble dominante y el inmueble sirviente. El inmueble dominante se le llama el inmueble que tiene la servidumbre, bien, que tiene a su favor la servidumbre. Luego está el inmueble sirviente, que es el inmueble sobre el cual pesa la servidumbre. Entonces, por ejemplo, si el inmueble dominante está el inmueble sirviente y el inmueble dominante. Resulta ser que por acá pasa un camino, bien, hablamos de una finca. Por acá pasa la ruta, bien, y este inmueble, el inmueble dominante, no tiene salida a la ruta, entonces el inmueble sirviente, que es el que está acá entre la ruta y el inmueble dominante, le tiene que conceder la servidumbre de paso. Quien se beneficia con esa servidumbre no es el dueño del titular de dominio de este inmueble dominante, sino la persona que lo ocupe, ya sea un poseedor, un tenedor o un dueño. Bien, entonces por eso dice que el poseedor y el tenedor tienen derecho a exigir las servidumbres reales. O sea, si sobre ese inmueble, porque las servidumbres no son de persona a persona, es cuando un inmueble beneficia a otro inmueble. Puede ser una servidumbre de paso, una servidumbre de sacar agua, que después las van a ver más adelante. Pero significa que esa persona que tiene ese inmueble, que tiene el carácter de ser el inmueble sirviente, el inmueble dominante, perdón, porque es el que necesita de otro para servirse, para beneficiarse con algo, porque no lo tiene, entonces esa persona, ya sea poseedor o tenedor, tienen derecho a exigir esa servidumbre que está a su favor. Y por el otro lado me habla de del respeto a los límites al dominio. Los límites al dominio, chicos, eso ustedes lo encuentran en capítulo 4, título 3, como dice el artículo, desde el artículo 1970 en adelante. Bien, los límites al dominio se trata precisamente de que eh, uno, cuando tiene un inmueble, poseedor, tenedor o dueño o locatario, cuando uno tiene un inmueble, ya sabemos que de por sí no se puede hacer un ejercicio irregular de los derechos. Eso lo trae como base, como dentro de los principios generales, el artículo 10 del Código Civil. Entonces, el inmueble, el uso debe ser un uso regular, un uso acorde, de acuerdo al destino que tiene cada cosa, bien, pero también hay que respetar los límites que están impuestos. ¿Impuestos por quién? Los límites, digamos, que los traen las normas administrativas. Eso es lo que nos dice el artículo 1970, que las limitaciones impuestas al dominio privado, o sea, el dominio de las personas, no el dominio público, es en el interés público y se rigen por las normas del derecho privado. Entonces, estas limitaciones son para que esa propiedad, así como cumple fines individuales, o sea, para la persona que le está ocupando, que se sirve de la cosa, del inmueble, por ejemplo, bien, pero también tiene que respetar bien el inmueble ajeno, tiene que respetar la comunidad en general. No puede ocasionar ruidos, vibraciones molestas, olores, que es lo que ustedes adelante van a ver con la doctora Celeste, creo que son las inmisiones, bien. Entonces, todo poseedor o tenedor, volviendo, tiene derecho a hacer respetar los límites. O sea, no porque él no sea dueño de una cosa, no tiene derecho a exigirle al vecino, por ejemplo, que si está saliendo, si el vecino es un ingenio y está saliendo un olor desagradable, de que respete o exigirle al juez que tome las medidas correspondientes para que dejen de, por ejemplo, ese inmueble vecino, de provocar esos olores o vibraciones o luces o algo que sea molesto. Entonces los límites son impuestos en el interés general. Bien, un inmueble tiene que un fin, servir para el fin particular, bien, y también para un fin social. Por eso dice que cualquiera que esté en una relación
de poder con la cosa, tiene derecho a hacer exigir esos límites. Bien. Y por el otro lado, la otra cara de una misma moneda es el artículo 1932. Está por acá el 1933 y por acá el 1932. ¿Qué significa? Los deberes, bien, es sobre, así como la persona que está en esta relación de hecho con la cosa, que está en esta relación de poder con la cosa, tiene derechos a exigir, así también tiene deberes que cumplir. Y son deberes, no son obligaciones, ¿bien? ¿Por qué? Porque, como les dije, a ver, el primer deber, ustedes van a ver el artículo 1933, dice que tiene el deber, vamos a pasar, tiene el deber de restituir la cosa. Bien, de restituir la cosa, quien tenga derecho a reclamarla, se haya contraído una obligación al efecto o no. Acá estamos. El deber de restituir la cosa, se haya contraído una obligación al efecto o no. A ver, era lo que yo les estaba diciendo. Cuando una persona está en una relación de hecho con la cosa, no precisamente esa relación de hecho está apoyada en un acto jurídico, no precisamente nació de un acto jurídico, porque puede ser, por ejemplo, que un poseedor esté poseyendo a los fines de hacer una prescripción, ¿bien? Esté poseyendo de mala fe, por decirlo, ya van 15 años, entonces su posesión es una posesión que no está sentada en ningún derecho real. Entonces, él tiene derecho a restituir la cosa si se la reclama. El ejemplo de un poseedor, pero también puede ser de un tenedor. ¿Y por qué dice y del tenedor? Por ejemplo, el tenedor, porque ustedes saben que su tenencia puede estar apoyada por decirles en un contrato de locación, en un contrato de depósito, en un contrato de comodato. Ahora bien, cuando la persona que tiene derecho a reclamarle le diga, dame la cosa, él tiene el deber de restituir la cosa. Pero ahora, si no se celebró ninguno de estos contratos, si no hay precisamente un acto jurídico en virtud del cual haya nacido esa tenencia o esa posesión, lo mismo tiene el deber de restituir. Y es el caso que nos trae el artículo de las cosas perdidas. Bien, el artículo 1955, bien, que el hallador de una cosa perdida tiene la obligación de restituírsela a su dueño. Si no sabe quién es su dueño, debe depositarla, bien, debe entregarla, dice, a la policía del lugar donde la encontró, bien, y de ahí se tomarán las medidas pertinentes para encontrarlo al dueño. Pero la persona que encuentra una cosa perdida no tiene que apropiarse de la cosa, tiene que devolverla. Ese es el claro ejemplo que nos trae el artículo cuando dice tiene el deber de restituir, bien, acá está, aunque no se haya contraído obligación al efecto. Bien. Y por otro lado, empiezan lo que son las, como les decía, el deber de respetar las cargas reales. ¿Cuáles son las cargas reales, chicos? El artículo 1821 nos habla cuáles son los derechos reales sobre la cosa propia y sobre la cosa ajena. Los derechos reales sobre la cosa propia, ustedes saben, son el dominio condominio, propiedad horizontal, conjunto inmobiliario, tiempo compartido y superficie, si es que existe superficie, si es que existe superficie. Ahora bien, todos los otros derechos reales que están enumerados en la primera parte son derechos reales sobre la cosa ajena. Nada más que de esos derechos reales sobre la cosa ajena tenemos que distinguir por un lado lo que son los gravámenes y por otro lado lo que son las cargas reales. Las cargas reales, chicos, constituyen los derechos reales sobre cosa ajena, bien que no nacen de una obligación, precisamente. Para diferenciarlo con el gravamen es un derecho real sobre la cosa ajena, háblese claramente de hipoteca, prenda y anticresis, que vienen a nacer como garantizando una obligación accesoria, bien, como una obligación accesoria, perdón, garantizando la obligación principal. Hay una obligación principal contraída, una deuda, bien, entonces existe una obligación accesoria, de esa obligación accesoria es donde se da una hipoteca, una prenda, bien, para garantizar el pago de una obligación principal. O sea, siempre va a depender este derecho real accesorio de la obligación principal. Las otras son las cargas, que les dijimos que pueden ser el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre. ¿Por qué? Porque son derechos reales que pesan sobre la cosa ajena. Entonces, de nuevo, son las dos mismas caras de una moneda. Yo, titular de dominio, por ejemplo,
dado un derecho real de usufructo a una tía para que use y goce de mi cosa. Yo sigo siendo dueño, bien, titular de dominio, yo sigo teniendo la posesión, porque la posesión se conserva, aunque sea animus domini, yo sigo teniendo la posesión de la cosa. Sin embargo, la otra persona, que es mi tía, a la cual yo le di ese derecho de usufructo para que use y goce de mi cosa, por decirlo es vitalicio, bien, entonces, para mí, la dueña, ese derecho de usufructo constituye una famosa carga real, una carga real que yo debo soportar. Ojo, porque la di, bien. Bueno, lo mismo pasa, como les digo, en el caso de la servidumbre. La servidumbre no precisamente puede ser que yo la dé, sino que me la exijan, bien, porque puede ser que yo no le ceda el paso al inmueble que está todo cercado y que no tiene salida a una ruta, a una vía pública, y que venga un juez y me diga, no, usted tiene que cederle. Entonces las cargas, digamos, son la otra parte, o sea, es, digamos, sobre un inmueble, sobre una cosa que tiene, sobre la cual pesa un derecho de dominio. La otra cara de la misma moneda es la servidumbre, como les dije, el usufructo, el uso, la habitación, que son derechos reales sobre cosas ajenas que constituyen carga. Y ellos tienen el deber, bien, de respetarla, así como tenían el derecho de exigirle que se les dé, tienen el deber de respetarla cuando exigen cargas reales. Después nos encontramos con las medidas judiciales. Las medidas judiciales son generalmente medidas de índole procesal que vienen de los códigos de forma, bien puede ser una medida de no innovar, por ejemplo, a una medida de embargo. Entonces, cualquier persona que esté en una relación de poder con la cosa, en una relación de hecho con la cosa, tiene que respetar estas medidas judiciales que vienen impuestas dentro de un marco de un proceso, por supuesto. Nosotros tenemos actualmente, antes que se reforme el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, las medidas van del artículo 231 al 235. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Bien, y la del 231 es precisamente la medida de no innovar. Y por último nos quedan los límites al dominio. Los límites al dominio es lo que ya hemos hablado. Bien, así como yo tenía derecho a exigir, bien, que se respeten los límites al dominio y que el inmueble vecino no haga ruidos molestos, o sea, que excedan la normal tolerancia. De eso se trata las inhibiciones. No es que uno no pueda hacer ruido, no puede un olor eventualmente porque quemó algo en la casa, sino que no excedan, que esas cosas no excedan la normal tolerancia. Entonces, así como yo tenía derecho a exigirlos, también tengo derecho a que, también tengo el deber de respetarlos. O sea, si el otro me está diciendo, mira, tu inmueble, la persona que vos estás ocupando, como le digo, no tienes que ser el dueño, puede ser el tenedor, el locador. Por ejemplo, tiene un contrato de locación y estás haciendo ruido o estás poniendo música a altas horas, bueno, por eso le digo, tiene el deber de respetarlo. Eso es la primera parte, chicos, de lo que son los efectos de las relaciones de poder, deberes y de derechos y deberes, perdón, inherentes, bien, a la posesión y a la tenencia que pesan sobre cualquier poseedor o tenedor, o sea, sobre cualquier persona que esté en una relación de hecho con la cosa, en una relación fáctica con la cosa, independientemente que sea el titular de dominio o que haya celebrado un acto jurídico para tener esa posesión o la tenencia. Lo próximo va a ser, ustedes van a ver lo próximo va a ser el sistema de los frutos y mejoras, que eso ya va en una clase que volvemos a subir. Como les digo, de esto queda el PowerPoint y de esto queda el material de la clase. Así que bueno, vamos a la próxima Firmina.